Buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia 22 del curso de cálculo. En la clase de hoy vamos a aprender a inferir el comportamiento de una gráfica dada diferentes instrucciones. ¿Okay? Así que vamos a dividir la clase en dos partes. Vamos a hacer una breve presentación donde practicaremos un ejercicio, encontraremos todos los detalles de su gráfica utilizando derivadas. Y la segunda parte de la clase se la dedicaremos a inferir el comportamiento de una gráfica dadas ciertas especificaciones. ¿Bien? Así que quiero que presten mucha atención y bueno, que participen en la medida que sea posible. Para comenzar, vamos a hacer referencia a la siguiente presentación. A modo de repaso, muchas de estas cosas ya las hemos puesto en práctica, pero quiero que puntualicemos en cada uno de estos detalles. Hablemos un poco de la prueba de la primera derivada. Supongamos que C es un número crítico de una función continua f. Entonces, si f' cambia de positivo a negativo en el valor C, entonces la función se encuentra en un máximo local en x igual a C. Bien. O sea, donde la función tenga un máximo local o relativo, nosotros vamos a observar que la derivada cambia de positiva a negativa. Si f' cambia de negativa a positiva en el valor C, entonces la función f, la función original, tiene un mínimo local o mínimo relativo en x igual a C. Y por último, si f' es positiva a la izquierda y a la derecha de C, o si f' es negativa a la izquierda y a la derecha de C, en ambos casos estamos diciendo que la derivada tiene igual signo antes y después del valor x igual a C. Entonces, f no tendrá en x igual a C ni un máximo local ni un mínimo local. ¿Bien? Así que para que haya un máximo local o relativo, o para que haya un mínimo local o relativo, tiene que haber un cambio de la derivada de positivo a negativo, si es que estamos hablando de un máximo local, o de negativo a positivo, si es que estamos hablando de un mínimo local. Pero si la derivada se queda a nivel de x igual a C, antes y después positiva, o antes y después negativa, x igual a C no corresponde ni a un máximo local ni a un mínimo local. Bien, así que veamos. ¿Qué observamos aquí? Aquí observamos un máximo local, bien, un máximo relativo. ¿Y qué vemos? Nota cómo son las rectas tangentes, es decir, ¿verdad? Nota cómo son sus pendientes y dicho sea de paso, por consiguiente, nota cómo es la derivada. La derivada, nota que este x igual a C, así que antes de C, la derivada es positiva, después de C, la derivada es negativa. Así que cuando en x igual a C, la derivada cambia de positivo a negativo, estamos ante un máximo local o relativo. Aquí estamos en x igual a C, nos encontramos en un mínimo local o mínimo relativo. ¿Qué ocurre antes y después? Pues antes de x igual a C, la derivada es negativa. Nota las pendientes de las rectas tangentes. Y luego de x igual a C, la derivada es positiva. Nota las pendientes de las rectas tangentes. Aquí te muestran una. Así que donde la derivada cambia de negativo a positivo, estamos ante un mínimo local o relativo. Observen este ejemplo, donde en x igual a C, nosotros vemos nuevamente aquí la derivada es 0. Se dan cuenta que hay una recta tangente, la recta tangente horizontal. Pero ¿cómo es la derivada antes? Antes la derivada es positiva. Bien, lo dice aquí, pero recuerden, de izquierda a derecha, una recta que sube tiene pendiente positiva. Bien, y luego de C, la derivada sigue siendo positiva. Así que estamos en un ejemplo donde en x igual a C, antes la derivada es positiva y después sigue siendo positiva. ¿A qué conclusión llegamos? Que en x igual a C, la función original f
ni tendrá un máximo ni tendrá un mínimo. ¿Bien? Y en este escenario, vean, en el valor C hay una recta tangente horizontal. Antes la derivada es negativa, después la derivada también es negativa. Y nota que no solamente es porque lo dice, sino, como pueden ver, donde la función es decreciente, la derivada es negativa. Bien. Donde la función es creciente, la derivada es positiva. Y también observen la pendiente de las rectas tangentes. Aquí esta pendiente es negativa, esta pendiente es 0, pero esta vuelve a ser negativa. Así que la derivada es negativa antes de C y después de C. Por lo tanto, en x igual a C, la función f no tendrá ni un máximo ni un mínimo. Si la gráfica de la función f descansa sobre todas sus tangentes en un intervalo i, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en ese intervalo i. Por otra parte, si la gráfica de f se encuentra por debajo de todas sus tangentes en un intervalo i, entonces la gráfica será cóncava hacia abajo en ese intervalo. Por ejemplo, vean aquí. Ustedes ven este segmento de la gráfica. ¿Cómo son las rectas tangentes? Pues mira, las rectas tangentes no pueden ir por arriba. Tienen que ir por debajo. Aquí hay una recta tangente. Aquí una recta tangente. Aquí hay una recta tangente. Y obviamente entre medio de ellos hay otras rectas tangentes. Solamente que para propósitos de visualización no pueden hacer todas las posibles. ¿Eh? Así que vean que la gráfica descansa sobre sus tangentes. Vean, todas las tangentes están debajo. Quiere decir que este segmento es cóncavo hacia arriba. Y demás está decir que en ese intervalo la segunda derivada es positiva. Vean aquí un segmento de una gráfica y las rectas tangentes están sobre la gráfica. Es decir, la gráfica se encuentra por debajo. La gráfica se encuentra por debajo de todas sus tangentes. Así que todas las tangentes que usted se puede imaginar están por encima de la gráfica. La gráfica está debajo de sus tangentes. Decimos que la gráfica es cóncava hacia abajo, lo cual implica que la segunda derivada es negativa en ese intervalo. Vean este diagrama que puede ser una gráfica. Y a esta gráfica la han dividido en diferentes intervalos. Por ejemplo, desde A hasta B, nota que si trazaras rectas tangentes, todas quedarían sobre la gráfica. Por lo tanto, este segmento es cóncavo hacia abajo. A partir de aquí, las tangentes estarían por debajo de la gráfica. Así que estamos en un intervalo donde la función es cóncava hacia arriba. Nuevamente aquí, en este intervalo, desde C hasta D, las rectas tangentes quedarían sobre la gráfica. Así que este fragmento, la gráfica es cóncava hacia abajo. Luego, ¿cómo irían las rectas tangentes aquí? Aquí, todas irían por debajo, todas irían por debajo. Así que en este segmento, la gráfica descansa sobre todas sus tangentes, está por encima de todas sus tangentes. Así que estamos hablando de una gráfica de un segmento de la gráfica que es cóncavo hacia arriba. Luego aquí vemos las rectas tangentes. Las rectas tangentes irían también por debajo. La gráfica descansaría en este intervalo sobre sus tangentes. Así que desde la E hasta la P, este segmento, estamos en un segmento donde la gráfica es cóncava hacia arriba. Y en el último, las rectas tangentes irían por encima de la gráfica. Por lo tanto, estamos en un segmento cóncavo hacia abajo. Bien. Así que note la palabra, la C de concavidad y la D que se refiere a downward o la U que se refiere a upward. Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia arriba nuevamente, cóncavo hacia abajo. La prueba de la concavidad. Si la segunda derivada de la función es positiva
para todas las X que se encuentren en un intervalo Y, entonces la gráfica de f será cóncava hacia arriba a lo largo de ese intervalo. Por otra parte, si la segunda derivada de f es negativa para todos los valores de x que se encuentren en un determinado intervalo, entonces la gráfica de la función será cóncava hacia abajo a lo largo de ese mismo intervalo. Bien. Observen esta gráfica. Si nosotros quisiéramos buscar el punto de inflexión, ¿cuál sería una respuesta muy acertada para decir que correspondería al punto de inflexión? O por lo menos a nivel de qué valor en X ocurre el punto de inflexión. Obviamente no tenemos una función a la cual determinarle la segunda derivada, pero utilizando el concepto de dónde se encuentran las rectas tangentes, nosotros podemos aproximar lo siguiente. ¿Dónde empieza esta gráfica? ¿Dónde estarían sus rectas tangentes? Bueno, no pueden ir por encima. Las rectas tangentes tienen que ir por debajo. Así que yo sé que este segmento es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Este segmento es cóncavo hacia arriba. Todas sus tangentes están abajo. Por aquí iría una tangente. Por aquí iría otra tangente. Hasta que aproximadamente ya aquí estaremos dibujando la última de las tangentes, ¿ok? La última de las tangentes la estaremos dibujando aproximadamente aquí. ¿Por qué? Porque a partir de este momento las tangentes las haríamos por la parte de arriba de la gráfica. Así que decir X igual a 12 o decir a partir de 12 semanas, que equivale a una Y de 40, sería acertado decir que el punto 12 acompañado de 40 es el punto de inflexión, utilizando el concepto de dónde irían las rectas tangentes. ¿Hay alguna duda ahí? Observen que si usted trazara rectas tangentes, usted vería muy bien que hasta este nivel podría todavía trazar rectas tangentes hasta este nivel, pero ya a partir del 12 tendría que comenzar a hacer las rectas tangentes por la parte de arriba. Bien. Así que esto es una gráfica tomada de un libro donde hablaban de el número de abejas en miles como función del tiempo transcurrido en semanas. Así que a partir de 12 semanas se observa un número de 40.000 abejas, y nota lo que ocurre es que el cambio en crecimiento de la gráfica se hace notable a partir de las 12 semanas, ¿sí? Así que este comportamiento cóncavo hacia arriba se comienza a tornar a partir de 12 semanas en cóncavo hacia abajo, ¿bien? Por lo tanto, el punto de inflexión puede utilizarse en una investigación como esta para hacer predicciones sobre datos poblacionales, ¿bien? El cambio en concavidad de una gráfica ocurre en un punto llamado punto de inflexión, donde nosotros podemos establecer que para este caso en particular el punto 12 acompañado de 40 sería una buena aproximación del punto de inflexión. ¿Alguna duda aquí? Bien, un punto P en una gráfica y igual a f de x se conoce como punto de inflexión si f es continua. Entendamos por continua, ya hemos explicado la definición de continuidad, ¿sí? Aquí no puede haber saltos, aquí no puede haber agujeros. Así que un punto P sobre una curva de y igual a f de x se conoce como punto de inflexión si f es una función continua y la curva cambia de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo, o de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba en el valor P, en el punto P. La prueba de la segunda derivada establece lo siguiente. Supongamos que la segunda derivada es continua cerca de C. Así que podemos decir lo siguiente. Si f' de C, es decir, si la derivada en el valor C es igual a 0 y la segunda derivada es positiva, entonces estamos
ante un mínimo local en C. ¿Por qué? Porque estamos hablando, primero, si la derivada es la segunda derivada es positiva, estamos hablando de que estamos en un fragmento cóncavo hacia arriba. Si estamos en un fragmento cóncavo hacia arriba, lo que vamos a ver es un mínimo. Pero si precisamente f' de C es 0, estamos hablando de que C corresponde a un mínimo local. ¿Bien? Segundo, si f' de C es 0, ya sabemos que es un valor crítico, y la segunda derivada es negativa, entonces estaríamos hablando de que en ese fragmento de la gráfica, la forma de la gráfica es cóncava hacia abajo, por lo cual tendríamos un máximo local, ¿bien? De manera que cuando usted tiene un mínimo local, usted tiene una forma en U. Así que cuando tiene un mínimo local es porque tiene una gráfica cóncava hacia arriba, un fragmento cóncavo hacia arriba. Y cuando usted tiene un máximo local, usted lo que tiene es un fragmento cóncavo hacia abajo. Así que no pierda de perspectiva la relación que existe entre las concavidades y el hecho de que un valor sea máximo relativo local o mínimo relativo local. Bien, ahora veamos esta función. Vamos a discutir la gráfica y es igual a x a la 4 menos 4x a la 3 en términos de su concavidad, puntos de inflexión, máximos locales y mínimos locales, y utilicemos esa información para trazar una gráfica. Quiero que vean la palabra máxima y mínima, que quiere decir es plural, ¿ok? Cuando ustedes ven maximum, se refiere a singular, máxima es plural, minimum es singular, mínima es plural. Así que esas palabras son los plurales en inglés. Así que, ¿qué tal si trabajamos con esa gráfica? La gráfica de la función y es igual a x a la 4, y es igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Bien, y le evaluamos en todos sus aspectos. Bien. Así que estamos ante la función y es igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Vamos a trabajar determinando primero su derivada. Bien. Así que f' de x es igual a 4x a la 3 menos 12x a la 2. Bien. Así que ya tenemos la derivada. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a tomar esa derivada e igualarla a 0. ¿Qué tal si igualamos esa derivada a 0 y establecemos lo siguiente? 4x a la 3 menos 12x a la 2 es igual a 0. Bien. 4x a la 3 menos 12x a la 2 es igual a 0. Vamos a resolver esa ecuación. ¿Y qué tal si sacamos como factor común 4x cuadrado? Bien. Así que 4x cuadrado multiplicado por x menos 3 es igual a 0. Bien. Así que de esta manera obtenemos que 4x cuadrado es igual a 0 o que x menos 3 es igual a 0. Bien. Así que al dividir entre 4, obtenemos que x cuadrado es igual a 0. Y la única forma de que x cuadrado sea igual a 0 es que x sea igual a 0. No hay otro número que el cuadrado de 0, a menos que sea el propio 0. Aquí, en x menos 3 igual a 0, sumamos 3 a ambos lados y obtenemos que x es igual a 3. Por lo tanto, nosotros tenemos dos valores críticos. Bien, nosotros tenemos dos valores críticos. Los dos valores críticos son x igual a 0 y x igual a 3. Vamos a evaluarlo en la función original para ver los puntos críticos. Bien, así que, ¿qué tal si los sustituimos? Bien, así que determinamos aquí, vamos a hacer la sustitución. Vamos a sustituir los valores en f de x. ¿Y qué obtenemos? F de 0 es igual a 0 a la 4 menos 4 veces 0 a la 3.
todo eso da 0. Por lo tanto, el punto 0, 0 es un punto crítico. Bien, es un punto crítico. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con el f de 3? Vamos a determinar f de 3. Y f de 3 es 3 a la 4 menos 4 veces 3 a la 3. Que esto es igual a 81 menos 4 veces 27. Menos 4 veces 27. Me van a permitir aquí 27 por 4, me van a perdonar, 4 por 7, 28, llevamos 2, 4 por 2, 8, 9, 10, así que 108. Bien. 81 menos 108. Bien. Así que 81 menos 108, esto es igual a 7 y 3. Negativo 37. Bien. Debemos restar, es 1 menos 2. Me van a perdonar aquí. Negativo 27. Bien, vamos a realizar el cálculo. Así que obtenemos negativo 27. Por lo tanto, estamos hablando del punto 3 acompañado de negativo 27. Bien. Anoten esa información para poder continuar, hacer un resumen de lo que hemos hecho y luego trabajar la tabla de signos y determinar la segunda derivada. Bien. Así que anotemos esos valores para entonces yo borrar la pizarra y hacer un resumen de los datos que hemos encontrado hasta ahora. Bien. Así que vamos a ir estructurando la información que tenemos. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Lo primero que obtuvimos fue la derivada. F' de x es igual a 4x a la 3 menos 12x a la 2. Lo segundo que obtuvimos son las soluciones de f' de x igual a 0. Las soluciones de f' de x igual a 0 resultaron ser el 0 y el 3. Por consiguiente, los puntos críticos son el 0, 0 y el 3 acompañado de negativo 27. Bien. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Bien. Obviamente yo borré, ustedes no tienen que borrar. Yo borro por motivos de espacio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ¿qué estamos acostumbrados a hacer luego de los puntos críticos? El crecimiento. Bien, vamos a ver cómo es el crecimiento de f. ¿Y cómo yo sé cómo es el crecimiento de f? Pues nosotros vamos a utilizar la derivada. Vamos a utilizar la derivada, pero de forma factorizada. ¿Cómo habíamos factorizado esa derivada? Si la derivada es 4x a la 3 menos 12x, la habíamos factorizado como 4x cuadrado. ¿Cuál era el otro factor? X menos 3. Y debajo, la multiplicación de ellos dos nos daría la derivada. Así que f' de x. ¿Y qué vamos a hacer?
vamos a ver qué valores me hacen 0 cada uno de estos factores. Por ejemplo, los valores son el 0 y el 3. Esos tienen que ir en orden, en el mismo orden de la recta numérica. Así que yo puedo trazar aquí el 0 y aquí el 3. Puedo alargar un poquito esta columna, esta fila. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Esta línea sobre el 0 representa que donde x sea 0, 4x cuadrado será 0 donde x es 0. X menos 3 es 0 donde x es 3. Así que tengo esa información. Bien. Así que 4x cuadrado es 0 ¿dónde? 4x cuadrado es 0 a lo largo de esta línea. Bien. Sin embargo, ¿qué signo tiene 4x cuadrado antes y después? El hecho de que sea x cuadrado lo hace positivo. No importa si la x es negativa o positiva. El x cuadrado siempre será positivo. El 4 siempre es positivo. Por lo tanto, excepto en el 0, 4x cuadrado es positivo siempre. Y x menos 3 es 0 en x igual a 3. Así que a la izquierda será negativo y a la derecha será positivo. Así que este es el comportamiento de la derivada. Positivo por negativo me da negativo. Positivo por negativo me da negativo. Positivo por positivo me da positivo. ¿A qué conclusión llegamos? Ok, decimos que f' de x es negativa, ¿dónde? Desde menos infinito hasta 3. Es negativa desde menos infinito hasta 3. Y eso implica que f es decreciente. Donde la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Ok? Y también concluyo que donde f' de x sea positiva, que nos referimos desde 3 hasta infinito, estamos hablando del intervalo desde 3 hasta infinito, f es creciente. Bien. ¿Alguna duda aquí? Observen la particularidad del 4x cuadrado. Es positivo en todo momento. Excepto en x igual a 0. Bien, ¿cuál es el próximo paso? Ubicarlos en la gráfica. ¿Usted ya estaría listo para la gráfica? Tenemos bastante información para la gráfica, pero podríamos hacer los puntos de inflexión. ¿Qué le parece? Hacemos los puntos de inflexión y después la grafiquita. ¿Bien? Esta información que está aquí, ya yo la transcribí aquí, donde la derivada es negativa, que es desde menos infinito hasta 3, la función es decreciente, donde la derivada es positiva, que es desde 3 hasta infinito, la función será creciente. Bien, así que eso me da a entender que aquí, si la derivada es negativa y pasa a ser positiva, si la derivada es negativa y pasa a ser positiva, y esto es un punto crítico, pues esto debe ser un mínimo. ¿Bien? Eso debe ser un mínimo. Borramos aquí, ustedes no tienen que borrar, yo sí. Vamos a determinar la segunda derivada. Determinemos la segunda derivada. Así que vamos a ver. F' de x es igual a, ya tenemos la primera derivada, vamos a tomar la derivada de 4x a la 3 menos 12x a la 2, sería 12x 12x cuadrado, debo decir, 12x cuadrado menos 24x. ¿Estamos de acuerdo? Que 12x cuadrado menos 24x es la segunda derivada. ¿Sí? Esta es la función original, su derivada es esta. Así que la derivada de ella
12x, 3 por 4, 12, 12x a la 2, menos 2 por 12, 24x. Muy bien, la segunda derivada. Bien, así que tenemos la segunda derivada. ¿Qué tal si a esa segunda derivada la igualamos a 0? ¿Qué pasa si f' de x la igualamos a 0? Estamos diciendo que 12x cuadrado menos 24x es igual a 0. Tenemos una ecuación cuadrática. Bien, 12x cuadrado menos 24x es igual a 0. ¿Hay algún factor común? Sí, ¿Cuál? 12. El 12, muy bien. Y en cuanto a la variable, x a la 1. Bien, el 12 divide al 12 el 24 y x divide a x y x a la 2. Así que 12x es completamente el factor común. ¿Qué le falta a 12x para parecerse primero? Una x. Menos. ¿Qué le falta a 12x para parecerse a 24x? Un 2. ¿Se dan cuenta? 12x por 2, 24x. Todo esto es igual a 0. ¿Está la factorización correcta? Fíjense que la mayoría de las veces recurrimos a factorizar mediante ¿qué método? Factor común. Factor común. Ese es el primer método que yo confirmo o descarto a ver si se puede. Y hasta ahora lo hemos hecho en todos. Bien, así que tenemos dos factores igualados a 0. Quiere decir que el primero puede ser 0 o el segundo puede ser 0. Dividimos entre 12 y obtenemos que x igual a 0. Así que x igual a 0, x igual a 0, da a entender que estamos ante un punto de inflexión en x igual a 0 con su respectiva coordenada. Y x menos 2 igual a 0, sumamos 2 a ambos lados y obtenemos que x es igual a 2. Así que tenemos los valores que me solucionan la segunda derivada, me la igualan a 0. Bien, así que tendríamos que ver esa sustitución, tendríamos que sustituir esos valores. Por lo tanto, hasta el momento lo que hemos hecho es decir que la solución de la segunda derivada igualada a 0 es x igual a 0 o x igual a 2. Que conste, yo no estoy diciendo que el punto 0,2. Yo estoy diciendo que la solución de la segunda derivada es x igual a 0, x igual a 2. No hemos dicho cuáles son los puntos, ¿bien? Solamente lo digo porque ahora yo voy a tener que borrar esta parte para continuar. Bien, me avisa si anotaron esa parte porque yo la voy a borrar. Sí, ya, profesor. Excelente. Entonces, el propósito de borrar es para que haya el espacio para yo poder sustituir. Obviamente ya nosotros sustituimos el 0. Nosotros sabemos que al sustituir un 0 en la función original, solamente lo hago por propósitos académicos. F de 0 ya lo habíamos evaluado. F de 0 era 0 a la 4 menos 4 veces 0 a la 3 y al final obtuvimos que esto es 0 y que hablábamos del punto 0, 0. Así que al principio parecía ser un punto crítico, pero como la segunda derivada también me dio 0, entonces es más bien un punto de inflexión. Y el segundo que vamos a sustituir es 2. Evaluemos f de 2. Sería 2 a la 4 menos 4 veces 2 a la 3. 2 a la 4. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Menos 4 veces 2 a la 3. 4 veces 8. ¿Verdad? Así que esto es 4 por 8. Esto es 32. Si se dan cuenta, esto es el negativo 16. Por lo tanto, estamos en el punto 2 acompañado de menos 16. ¿Alguna duda aquí? Por lo tanto, ¿qué son esos dos valores? El 0, 0 y el 2, negativo 16, corresponde a los puntos de inflexión. ¿Sí? Excelente. Así que, si copiamos eso, continúo.
¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Por lo tanto, tenemos puntos de inflexión. Puntos de inflexión. ¿Quiénes son? Los puntos de inflexión son el 0, 0, el origen de coordenadas, y el 2, negativo 16. Bien, esa es la conclusión de haber resuelto la segunda derivada igualada a 0 y sustituir su solución en la función original. Así que tenemos los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión me ayudan, junto con la factorización de la segunda derivada, me ayudan a ver los cambios en concavidad. Así que vamos a ver la concavidad, que es el punto 8. Bien, vamos a ver cómo se comporta la concavidad. ¿Cómo es la concavidad? Bueno, esta es la segunda derivada, pero yo necesito la segunda derivada factorizada. Bien, y la habíamos factorizado en uno de los pasos. ¿Cómo era esa factorización? 12x por x menos 2, ¿cierto? Esa era la factorización de la segunda derivada. Así que esto que está aquí es lo mismo que haber dicho 12x por x menos 2. Así que estos dos factores fueron los que yo igualé a 0 para entonces encontrar estos dos valores que eran el 0 y el 2. El 0 me hace 0, 12x. El 2 me hace 0x menos 2. El 0 a ser sustituido en la función original me da 0, 0. El 2 a ser sustituido en la función original me da el 2 acompañado de menos 16. Los factores son 12x. El otro factor es x menos 2. Y cuando yo los multiplique a ellos, ¿qué voy a obtener? Todo eso que está ahí, que en resumen es f doble prima de x. Así que voy a obtener aquí f doble prima de x. Bien. ¿Qué números coloco aquí? Los números que me hicieron 0, la segunda derivada, el 0 y el 2. ¿En qué orden? En el orden en que van en forma ascendente. Por lo tanto, primero va un 0 y luego va un 2. Primero va un 0 y después va un 2. Es el orden con que los conocemos. Bien. ¿Alguna duda con esa tabla de signos? Estamos haciendo la tabla de signos para la segunda derivada. Bien, 12x es 0 cuando x es 0. ¿Verdad? Se da cuenta que 0 me hace 0, 12x, mientras que 2 me hace 0, x menos 2. Bien. 12x es 0 aquí. Quiere decir que a su izquierda será negativo y a su derecha es positivo. ¿Alguna duda con esto? X menos 2 es 0 en x igual a 2. Por lo tanto, a la izquierda será negativo, a la derecha será positivo. ¿Sí? Usted sabe que si toma números más pequeños que 2 y le resta 2, el resultado es negativo. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos? Negativo por negativo da positivo. Ahí f doble prima es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Positivo por negativo pasa a ser negativo. La segunda derivada es negativa, f es cóncava hacia abajo. Positivo por positivo me da positivo. La segunda derivada es positiva, f es cóncava hacia arriba. ¿Ven? ¿Alguna duda aquí? Anoten esos datos, vean si tienen alguna pregunta, porque ya con eso terminamos todos los datos que necesitamos para trazar la gráfica. Anoten esa tablita. Bien. No hay pregunta. Así que, ¿qué tal si decimos lo siguiente? Habiendo anotado esa tabla aquí. Bien. Habiendo anotado esos valores aquí, podemos decir lo siguiente. Sabemos que donde f doble prima de x sea mayor que 0,
estamos ante un segmento cóncavo hacia arriba. ¿Dónde F', o sea, dónde F' de X mayor que 0? ¿Dónde es positiva? Desde menos infinito hasta 0, unión con desde positivo 2 hasta infinito. ¿Se dan cuenta? Eso me lo dice la tabla. Y donde la segunda derivada es positiva, F es cóncava hacia arriba. F es cóncava hacia arriba. Y por último, donde F' de X sea negativa, que nos referimos a qué intervalo, según la tabla que acabé de escribir, desde el 0 hasta el 2. Así que en el intervalo que va de 0 a 2, bien, precisamente el mismo medio, lo que falta aquí. Aquí va el intervalo de 0 a 2. En ese intervalo, la segunda derivada es negativa, ¿qué quiere decir? Que F es cóncava hacia abajo. Que F es cóncava hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta aquí? No hay pregunta. Bien. Ahora sí, como dijo el compañero, ahora sí podemos hacer la gráfica. Tenemos todo. Bien. Vamos a hacer la gráfica. Profesor, Dígame. cuando vamos a determinar la concavidad, los términos que ponemos es cuando Cuando lo ha factorizado, para si es concavidad, ponerlo la más fácil, factorización de la segunda derivada. son los que se ponen en la tabla. Sí, en la columna de la izquierda, los factores de la segunda derivada, si estás evaluando concavidad. Pero si estaba haciendo la primera tabla, que era la de crecimiento y decrecimiento, eran los factores de la derivada, de la primera. Si haces una tabla de signos con los factores de la primera derivada y ves dónde se comportan en términos de sus signos, dónde la derivada es positiva y negativa, estás diciendo dónde F es creciente y dónde F es decreciente. Okay. Mientras que cuando haces la tabla de signos, pero con la segunda derivada, en términos de sus factores, lo que estás diciendo es, ¿verdad? Lo pones en términos de sus factores, ves cuál es el signo de F' y vas a decir, donde F' de X sea positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba, donde F' de X sea negativa, F es cóncava hacia abajo. Okay. Y una pregunta que ustedes se podrían hacer, ¿y por qué no hacemos una tabla de signos con la función original? Bueno, es mucho trabajo, porque estamos hablando que con la función original estamos utilizando un polinomio gigantesco. Sin embargo, ¿qué información me daría? Pues si usted factorizara, aunque en este caso era muy sencillo, porque eran dos términos que también por factor común se hubiese resuelto, si usted factoriza el polinomio original, la función original, porque digo polinomio porque son polinomios, pero usted le busca la derivada a expresiones que no son polinomios también. Si usted hiciera una tabla de signos con los factores de la expresión original, usted estaría viendo dónde la función tiene segmentos de la gráfica por encima del eje X o por debajo del eje X. Eso es todo. Pero esa información usted la deduce con esto. Así que la información que te puede dar la tabla de signos de la función original, al fin y al cabo la vas a deducir y no es necesario hacer tanto trabajo. Si como quiera ya la primera y segunda derivada te van a dar la información necesaria. ¿Bien? Así que no sé si te contesté la pregunta. Sí, sí. Bien, excelente. Pues vamos a hacer la gráfica. Por cierto, le añadí un documento de planos cartesianos de diferentes escalas. Así que usted imprima varios de esos planos cartesianos y según la escala que necesite, por ejemplo,
Nosotros ahora vimos un punto que se llama 3 acompañado de negativo 27, si no me equivoco. Una escala que va de menos 10 a 10 no me va a ayudar. Así que para eso hay otra escala y yo me di a la tarea de hacer diferentes planos cartesianos con herramientas que hay en línea accesibles y libres de costo para que ustedes tengan esos planos cartesianos listos. Bien, así que voy a buscar dentro de los planos cartesianos cuál me conviene para trazar esta gráfica. ¿Bien? Me parece que este no sería mala idea. Bien. Bien, es el hecho de que usemos una escala tan expandida se debe a ese negativo, dije menos 27, sí, en algún momento tuvimos menos 27. Vamos a comenzar con los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta función? Exactamente, el 0, 0. Noten, muy bien, aquí hay 1, 2, 3, 4. Quiere decir que para yo llegar en 4 saltos a 20, cada cuadrito tiene 5 unidades. Bien, así que tengamos en cuenta que cada cuadro son 5 unidades. El otro usted me dijo que era 3, acompañado de menos 27. Así que 3 está aproximadamente por aquí. Este es 5, 3 está un poco más a la derecha de la mitad. Y negativo 27, pues aquí menos 25 aproximadamente por aquí. Bien. Sepan que este es menos 25. Este tiene que ser menos 25. Un poquito debajo es menos 27. Y este es 5, por lo tanto aquí estaría 3. Este es un lugar acertado para 3 acompañado de menos 27. Este es el otro punto crítico. ¿Cuáles son los puntos de inflexión? El 0, 0. 0, 0. 2. Y 2 acompañado de menos 16. Bien, 2 acompañado de menos 16. El 2 acompañado de menos 16 estaría aproximadamente por aquí. Bien. Así que aquí hay un punto de inflexión y aquí otro punto de inflexión. Bien. ¿Qué más me hace falta? Yo necesito saber. Bien. Tenemos el 0, 0, el 3 acompañado de menos 27. El 0, 0 se repite porque es un punto de inflexión. Y el 2 menos 16. Sabemos que la gráfica es decreciente desde menos infinito hasta 3. Desde menos infinito hasta 3. Sabemos que este es 3. Así que la gráfica viene decreciendo. La gráfica viene decreciendo. Y a partir del 3, la gráfica se hace creciente. Bien. Por lo tanto, aquí estamos ante un mínimo. La gráfica se hace creciente a partir del 3. Así que la gráfica viene bajando y a partir del 3, que corresponde a x igual a 3, se hace creciente. Así que sabemos que viene bajando y a partir del 3 sube. ¿Cómo son las concavidades? La gráfica es cóncava hacia arriba hasta el 0. Luego, del 0 al 2 es cóncava hacia abajo. Así que mira, cómo yo hago que aquí sea cóncavo hacia arriba, luego un poquito cóncavo hacia abajo y luego cóncavo hacia arriba. Pues algo que se nos puede ocurrir es lo siguiente, hacer una pequeña curvatura así. Bien. Para eso haríamos algo así. Vamos a hacer algo, un estimado. Bien. Vamos a ver. Muy bien. Bien. Noten que la gráfica es decreciente hasta el 3 y creciente a partir del 3. Y noten además que aquí
Dije que la gráfica es cóncava hacia arriba para comenzar a ser cóncava hacia abajo. Y luego aquí vuelve a ser cóncava hacia arriba. Bien. Este segmentito tiene que darnos a entender que la gráfica es cóncava hacia abajo. Y la respuesta a cualquier duda sobre si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, pues usted la contestaría imaginando rectas tangentes. Bien. Así que imagine rectas tangentes. Si estas rectas tangentes irían por debajo, ¿verdad? Observando este segmento de la gráfica sin llegar a él. Observen que las rectas tangentes irían por debajo de la gráfica, ¿cierto? La gráfica descansa sobre todas sus tangentes hasta aquí, porque ¿qué pasa aquí? Ya aquí yo no puedo seguir, ya aquí las rectas tangentes ahora irían en este segmento por encima. Así que por encima, aquí las rectas tangentes irían por encima de la gráfica, ¿hasta dónde? Hasta llegar aquí, donde nuevamente las rectas tangentes van a pasar por debajo de la gráfica. O mejor dicho, la gráfica descansa sobre todas sus tangentes. ¿Bien? Bien. ¿Qué nos queda? Rotular cada uno de esos puntos para la comprensión. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esta función? Y es igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Bien, podemos decirle f de x es igual a x a la 4 menos 4x a la 3. Bien. Podemos hablar de, en realidad, este es un punto crítico. Bien. Estamos ante el punto 3, acompañado de menos 27, que es un punto crítico. Y aunque el 0, 0 era un punto crítico, la realidad es que también es un punto de inflexión. Yo prefiero darle más importancia al hecho de que es un punto de inflexión, ¿ok? Así que los puntos de inflexión, los puntos de cambio en concavidad, tenemos al 0, 0 y tenemos al 2, menos 16. Bien. Y de nuevo, la gráfica es cóncava hacia arriba hasta llegar aquí. Aquí la gráfica es cóncava hacia arriba. Luego, desde aquí, en este pequeño segmento, desde el 0 hasta el 2, 0 al 2, pero con esta escala tan abarcadora, el 0 y el 2 están muy pegados, pero en este segmento, desde el 0 hasta el 2, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y luego del 2 en adelante, la gráfica es cóncava hacia arriba. Por eso era la importancia de la segunda derivada y hacer la tabla de signos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Continuamos. El ejercicio original dice x a la 4 menos 4x a la 3. Para evaluarlo en términos de su concavidad, punto de inflexión y mínimos y máximos locales, tuvimos que buscar su derivada. Y la derivada de x a la 4 menos 4x a la 3 resultaba que era 4x a la 3 menos 12x a la 2. Así que determinamos su derivada. La derivada es 4x a la 3 menos 12x a la 2. ¿Y qué hacíamos? A esa derivada la tenemos que factorizar para poder igualarla a 0. Y determinamos que el factor común era, podríamos tomar un 4x cuadrado y la primera derivada se factoriza como 4x cuadrado por x menos 3. Bien. Ahora bien, esa información la utilizamos para igualarla a 0 y encontrar los diferentes valores críticos que eran 0 y 3 con sus respectivos valores en y.
Bien. Donde, si recuerdan, cuando hicimos esa sustitución, obtuvimos, obviamente, que la solución de la derivada era x igual a 0 y que x igual a 3. Cuando sustituimos 0 en la función original, obtuvimos 0. Así que lo que hasta ese momento era un punto crítico era el 0, 0 y el 3 acompañado de negativo 27. Luego determinamos la segunda derivada y la segunda derivada es 12x a la 2 menos 24x. Pero sabemos que esta expresión se puede factorizar como 12x por x menos 2. Así que 12x por x menos 2, igualando esta derivada a 0 ya factorizada, igualamos a 0 cada uno de los factores, obtenemos los valores para determinar los puntos de inflexión. La solución de la segunda derivada resulta ser x igual a 0, x igual a 2. Al sustituir 0 en la función original habíamos obtenido el punto 0, 0, y al sustituir el 2 obtuvimos un negativo 16, así que 2 acompañado de negativo 16 junto con el 0, 0 son los puntos de inflexión. Bien, así que viendo la gráfica, viendo la función en términos de su derivada, si nosotros estudiamos, si nosotros tomamos esa derivada y realizamos una tabla de signos para entonces determinar cómo era su concavidad cuando nosotros estudiamos la segunda derivada, que la segunda derivada factorizaba como 12x por x menos 2. Bien, la segunda derivada era 12x cuadrado menos 24x. La segunda derivada es 12x cuadrado menos 24x. Factorizada es 12x por x menos 2. Así que cuando evaluamos en términos de sus factores, encontramos que la gráfica era, la segunda derivada es positiva hasta 0 y de 2 en adelante. Por eso es que habíamos dicho desde menos infinito a 0, unión con desde 2 hasta infinito, la gráfica es cóncava hacia arriba porque la segunda derivada es positiva. Mientras que en el intervalo de 0 a 2, la segunda derivada es negativa, por lo tanto ese fragmento es cóncavo hacia abajo. Bien. Así que si nosotros usáramos una escala donde pudiéramos tomar grandes valores en y, pero pequeños valores en x, usted podría tener una gráfica como esta, ¿bien? Así que esta gráfica es la misma que trazamos en la pizarra, pero noten cuál es la diferencia. Mira donde queda negativo 16, lo cerca que queda, negativo 27, lo cerca que queda. Quiere decir que este y lo que hicieron fue achicarlo para que pudieran caber más valores. Sin embargo, el eje X se ve bastante expandido. Por eso es que si usted estira el eje X y achica el eje Y, puede tener una mejor apreciación. Y ahí puede ver cómo la gráfica es cóncava hacia arriba hasta el 0, porque el 0, 0 es el primer punto de inflexión. Luego desde el 0 hasta el 2, es decir, desde el punto 0, 0 hasta el 2 menos 16, que observa que la gráfica es cóncava hacia abajo. Y a partir del 2 acompañado de menos 16, la gráfica sigue siendo cóncava hacia arriba. ¿Bien? Sin embargo, nosotros habíamos hecho también la primera derivada y decíamos que la primera derivada es negativa. ¿Hasta dónde? Era negativa hasta x igual a 3 y de ahí en adelante es positiva. Por lo tanto, la gráfica era decreciente todo el tiempo y eventualmente creciente. Noten aquí, recuerden que el 0 fue uno de los puntos críticos. Sin embargo, aunque un punto crítico no es máximo ni mínimo, ¿por qué? Como es la derivada antes, negativa, y después es negativa. Así que ese ejemplo que discutimos comenzando la clase de hoy, donde si usted tiene un valor donde f' es 0, y antes y después tiene el mismo signo, ese valor de f' igual a 0 no corresponde ni a un máximo ni a un mínimo. Bien, así que le damos más importancia a decir que son puntos de inflexión. ¿Alguna duda? Bien, ahora yo quiero que presten atención a esta parte. Bien, yo quiero que presten mucha atención a esta parte porque quiero que vean cómo trazar diferentes gráficas. Bien, quiero que vean cómo trazamos diferentes gráficas en base a unas descripciones. ¿Alguna duda?
Profesor, así que se puede decir que el 3, el que positivo 3 y negativo 27 es un mínimo absoluto Es un mínimo absoluto. Tanto relativo como absoluto, sí. Ok. Y máximo relativo y absoluto no lo hay en el ejercicio. Bien, no hay un máximo relativo ni absoluto, porque el otro punto crítico habría sido él, pero él, dado que la derivada antes es negativa y después sigue siendo negativa, él no cuenta como mínimo ni como máximo. ¿Sí? Sí, eso, Ajá. sí, eso lo sabía, pero el 3 y negativo 27 quería saber si estaba cierto porque lo puse como mínimo absoluto. Y es mínimo absoluto, no hay un no. Primero es mínimo relativo porque cumple con que la derivada antes es negativa y luego es positiva. Ahora, ese mínimo relativo es el valor más bajo de toda la gráfica. La respuesta es sí. Por lo tanto, estamos ante un mínimo absoluto. Este mínimo es tanto relativo como absoluto. ¿Bien? Sí. Excelente. Bien, me parece que estamos muy bien. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios que conlleven el observar las características de una gráfica y dilucidar una gráfica que cumpla con estos criterios. Por ejemplo, veamos aquí. Dibuja una gráfica o dibuja la gráfica de una función que satisfaga todas las condiciones dadas. Por ejemplo, vamos en este plano cartesiano, ¿qué dice? Las condiciones son que f' de x sea negativa y que f' de x sea negativa para todos los valores de x. Bien, vamos a ver. Así que vamos a hacer una gráfica que cumpla con esta condición. F' de x debe ser negativa y f' de x debe ser negativa para todos los valores de x. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo con que f' de x sea negativa que la gráfica debe ser decreciente. Así que de izquierda a derecha debe bajar. Pero de izquierda a derecha puede bajar así. ¿Verdad? Cuando decimos de izquierda a derecha puede bajar así. Pero tenemos que tener en cuenta que la segunda derivada es negativa, por lo tanto tiene que ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, con que hagamos una segunda derivada que además de ser decreciente, cuando la gráfica sea decreciente, al mismo tiempo sea cóncava hacia abajo, cumplimos con esa condición. Bien, y tenemos como B el que f' de x sea positiva y f' de x sea positiva para todos los valores de x. Así que podemos hacer dos gráficas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver esas condiciones. Así que vamos a hacer primero el escenario A. F' de x menor que 0 implica que la gráfica es decreciente. Así que lo que yo haga va a ser decreciente. De izquierda a derecha tiene que disminuir. Así que tenemos infinitas posibilidades. Pero también tiene que ser cóncava hacia abajo. Así que mira, nosotros podemos tener el siguiente ejemplo. Nosotros podemos tener una gráfica que sea de esta forma. Bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, una gráfica que cumple con las condiciones de A. ¿Cumple con que f' de x es menor que 0? Sí, porque es decreciente a lo largo de todo su trayecto. ¿Cumple con que la segunda derivada es menor que 0? Sí, porque la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Alguna duda aquí? Bien. Dado que son solamente dos gráficas, voy a hacerlas las dos en el mismo plano cartesiano, pero veré más adelante si las condiciones son muchas, pues voy a necesitar hacer diferentes planos cartesianos para cada una. ¿Bien? Ahora veamos la segunda. La gráfica debe ser f' de x mayor que 0, es decir, la gráfica debe ser creciente
a lo largo de toda su extensión y debe ser cóncava hacia arriba a lo largo de toda su extensión. Así que nosotros podemos obtener una gráfica como esta, que vaya creciendo, pero que además sea cóncava hacia arriba. ¿Ok? Que además sea cóncava hacia arriba. Aquí tenemos una función que cumple con las condiciones de B. ¿Bien? Bien, porque usted también pudo haber tenido una gráfica que fuera creciente, pero cóncava hacia abajo. No, lo que queremos es que sea creciente y que sea cóncava hacia arriba. Bien, noten, f' de x tiene que ser positiva, pero f' de x también tiene que serlo. El que de izquierda a derecha suba satisface la condición de que f' de x mayor que 0. El que sea cóncava hacia arriba, nota que todas las rectas tangentes estarían por debajo de ella. Estamos hablando de la B. Bien, así que estamos hablando de que la B cumple con lo que establecen las instrucciones. ¿Alguna duda aquí? Muy bien. Anoten ahí. Muy bien. Veamos el próximo. Nota que aquí me pide, la A me pide que f' de x sea positiva, por lo tanto estamos hablando de que la función sea creciente. Y me dice que la segunda derivada sea negativa, por lo tanto, ¿cómo debe ser la gráfica? ¿Cómo debe ser la gráfica A? Creciente pero cóncava hacia abajo. Bien, así que debe ser creciente pero cóncava hacia abajo. Puede ser un comportamiento aproximadamente así. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal si hacemos eso? Bien. Vamos a remover el cursor. Así que vamos a hacer el A. Quiero una gráfica que todo el tiempo vaya creciendo. De izquierda a derecha tiene que aumentar, pero tiene que ser cóncava hacia abajo. Por lo tanto, podemos tener una gráfica como esta. Bien. Aquí tenemos una gráfica que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Bien. Sobre la segunda, ¿qué podemos decir? Necesitamos una función cuya derivada sea negativa. Quiere decir que tiene que ser decreciente. O sea, que de izquierda a derecha vaya bajando, pero la segunda derivada tiene que ser positiva. O sea, que además de bajar, tiene que ser cóncava hacia arriba. Bien, así que si a esta llamamos que cumple con las condiciones de A, la que cumple con las condiciones de B es una que va bajando, pero que es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, puede ser una gráfica de esta forma. Bien. ¿Alguna duda? Vean nuevamente. A es una gráfica creciente, su derivada es positiva, pero es cóncava hacia abajo, su segunda derivada es negativa. Mientras B es una gráfica decreciente, su derivada es negativa, pero su segunda derivada es positiva, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Bien. ¿Se comprende? ¿Alguna duda hasta aquí?
Bien. ¿No hay preguntas? Veamos este escenario. Vamos a ver. Aquí me habla de una gráfica que cumpla con que haya una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Quién es x igual a 0? ¿Y qué es una asíntota vertical? ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta a la cual la gráfica se acerca pero no la toca. Bien. Por lo tanto, ¿quién es x igual a 0? El eje Y. Así que el eje Y tiene que ser una asíntota. Así que yo entiendo que esta es una gráfica que puede venir subiendo y se acerca y no la toca, o que venga bajando y se acerca y no la toca. Y lo mismo tiene que pasar al otro lado. Puede ser que por el otro lado venga, se acerca y luego se aleja, o se acerque por debajo y luego se aleje. Así que va a evadir el eje Y. Eso es lo que dice aquí. Va a evadir el eje Y. Dice que la primera derivada es positiva si x es menor que menos 2. O sea, que desde menos 2 para la izquierda, la gráfica es creciente. ¿Verdad que sí? De menos 2 para la izquierda. La gráfica viene creciendo, de alguna manera viene creciendo. No sé con qué concavidad. Viene creciendo hasta menos 2. Viene hasta menos 2. Notan, es creciente, la derivada es positiva, quiere decir que f es creciente, mientras estemos a la izquierda de negativo 2. Luego, la derivada es negativa, es decir, es decreciente, después de menos 2, es decir, una vez llega a menos 2, baja. Así que si la derivada es negativa, si la derivada empieza positiva y en menos 2 es negativa, me están diciendo que en menos 2 hay un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Si la gráfica es derivada positiva antes del menos 2 y derivada y, vamos a ver, la derivada es positiva antes del menos 2 y negativa después del menos 2, positiva antes, negativa después, estamos diciendo que en el menos 2 hay un máximo. Bien, mientras x sea mayor que menos 2, la gráfica va a ser decreciente. O sea que una vez llegó a menos 2, ella va a empezar a decrecer. ¿Pero cómo va a decrecer? Va a decrecer de forma tal que evite tocar el eje Y, porque dijimos que el eje Y es una asíntota. Así que esto no se puede tocar. Así que podemos hacer una gráfica que vaya subiendo, en menos 2 baje, se acerca y no lo toca, pero después toda su extensión tiene que ir bajando, porque dice que la derivada es negativa después de menos 2, sin tocar el 0. Ahora, aquí me habla de la segunda derivada. La segunda derivada no me habla de crecimiento y de decrecimiento, me habla de concavidad. Hasta antes de 0, hasta antes del eje Y, la gráfica es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Hasta antes de 0, la gráfica es cóncava, la gráfica es cóncava hacia abajo. Hasta antes de 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y después de 0, la gráfica es cóncava hacia arriba. Así que pues ya definitivamente hace sentido. Si tenemos una gráfica que es cóncava hacia abajo, hace sentido con que en el menos 2 haya un máximo, luego va decreciendo, sigue decreciendo, bien, y después del eje Y, la gráfica sigue decreciendo, pero cóncava hacia arriba. Bien, así que hay muchas formas de hacerla. Yo voy a hacer una de ellas, a ver si todos estamos de acuerdo. Lo primero es que debemos saber que aquí hay una asíntota. Y aunque el eje Y ya está ilustrado, ya está marcado, nosotros debemos sobremarcarlo. Bien, así que lo marcamos nuevamente para saber que la gráfica se acerca a él, pero no lo toca. Así que yo me aseguro
de no tocar el eje Y con la gráfica, ¿bien? Así que lo voy a ennegrecer nuevamente. Una forma ideal sería en un papel hacerlo de otro color, ¿bien? Así que lo doble ennegrecí. En x igual a menos 2, la gráfica comienza creciente hasta menos 2 y después de menos 2 se hace decreciente. Pues mira, una forma, no importa la altura, lo importante es que la gráfica viene así, pero ¿cómo viene? ¿Subiendo cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hasta antes del 0 es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, yo puedo decir que la gráfica viene así. Con un plano cartesiano todos pueden tener alturas distintas, pero lo importante es que todo se parezca en que en el menos 2 la derivada es negativa, la derivada es positiva antes y negativa después. Entonces mira lo que va a hacer ahora esta gráfica. Se va a acercar, 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 pero nunca va a tocar el eje X porque tenemos que decir, si yo lo acerco y la acerco y la acerco, el que observa mi ejercicio sabe que yo estoy diciendo que el eje Y es una asíntota. Y luego noten que es cóncava hacia abajo, f doble' de x es menor que 0, antes de 0. Y luego del 0 es cóncava hacia arriba. Ahora la gráfica viene cóncava hacia arriba, pero sigue siendo decreciente. Bien, la gráfica es decreciente desde aquí, desde el menos 2 en adelante. Por eso dice mayor que menos 2, sin tocar al 0. El 0 no lo puedes tocar, así que viene decreciente y de aquí sigue decreciendo. Por lo tanto, una manera sería continuar aquí, como es el comportamiento de muchas gráficas, y hacerla cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y así yo ilustro que aquí hay una asíntota. Vamos a ver si cumple con todas las condiciones. ¿Cuál es la primera? Que x igual a 0 es una asíntota vertical. Bueno, miren, yo no estoy tocando el eje Y. Así que x igual a 0 es una asíntota vertical, lo estoy cumpliendo. Segundo, f' es positiva, la función es creciente antes de menos 2. Pues mira, antes de menos 2 la función es creciente. Con eso estamos cumpliendo también. Tercero, f' es negativa, la función es decreciente desde menos 2 en adelante. Desde menos 2 en adelante, la gráfica va bajando, bajando, bajando. Hay un salto, pero sigue siendo decreciente. Sigue siendo decreciente por toda su extensión. Así que el hecho de que f' de x sea negativa después de menos 2 también estamos cumpliendo con ese criterio. Por último, la segunda derivada es negativa antes de 0. Quiere decir que a la izquierda del eje Y, la gráfica es cóncava hacia abajo. La gráfica es cóncava hacia abajo a la izquierda del eje Y. Mientras después en x mayor que 0, a la derecha del eje Y, la gráfica es cóncava hacia arriba. Después del eje Y, la gráfica es cóncava hacia arriba. Observen eso. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, pues ¿qué hicimos hoy? Completamos la parte teórica de comprender los valores máximo y mínimo, así como las concavidades, utilizando otras técnicas gráficas. Bien, aprendimos que un punto puede ser crítico, pero no necesariamente tiene que coincidir con máximo o con mínimo si la derivada antes y después tiene el mismo signo. Luego utilizamos todo lo que hemos aprendido para contestar una función y todas sus preguntas en base a puntos críticos, puntos de inflexión, el comportamiento, el crecimiento y las concavidades, y trazamos su gráfica. Y finalmente fuimos capaces de dilucidar gráficas dadas circunstancias en específico, conociendo los crecimientos y decrecimientos, su relación con la primera derivada, los cambios en concavidades y su relación con la segunda
derivada y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Pues gracias por su asistencia y participación. Que pasen excelente tarde.